Querido Papá Noel, no quiero juguetes, solo quisiera que mi mamá no llorara todas las noches. Ella no consigue trabajo y estamos sin comida. Mi casita es aquella de madera, sin pintura, en la calle de la Gracia 45. El techo es viejo y siempre entra agua cuando llueve. No hay más nadie en casa, solo nosotras dos. Ayúdame, por favor. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? Quiero saber hasta dónde puede llegar esta historia. La carta, escrita con letras torcidas y manchas de lágrimas, no fue entregada a manos bondadosas. No llegó al Polo Norte, ni encontró magia. Terminó en el lugar más cruel posible, la basura. Arrugada, sucia, olvidada entre restos de comida y papeles rotos, se balanceaba en el viento frío que barría la avenida. Aquella noche, un millonario, famoso, conocido por su frialdad y ostentación, estacionó su coche importado al lado de la acera. A punto de encender un puro, notó el sobre atrapado en la suciedad. Lo recogió con la punta de los dedos, listo para ignorarlo. Pero algo lo hizo abrirlo, y cuando sus ojos recorrieron esas líneas simples, el estómago se le contrajo de una forma que no recordaba en años. No había pedidos caros, ni juguetes, de moda, ni sueños imposibles, solo la súplica de una niña para que su madre volviera a sonreír. Por un instante, el ruido de la ciudad desapareció. Las bocinas, los gritos, incluso los flashes de las cámaras perdieron fuerza. En ese momento, el hombre más rico de la avenida descubrió que tenía en las manos algo que ningún dinero podía comprar, una verdad escrita con lágrimas. El millonario quedó inmóvil en la acera, la carta abierta entre los dedos, como si sostuviera una prueba de crimen. Acostumbrado a contratos millonarios, a cifras que no cabían en cheques, no sabía qué hacer frente a media hoja garabateada por una niña. Intentó reír, como quien descarta una tontería, pero la garganta se le cerró. El puro entre sus labios perdió el sabor. El lujo alrededor parecía vacío. Cada frase de esa súplica resonaba como martillazos en su cabeza. No quiero juguetes. Solo quisiera que mi mamá no llorara todas las noches. El hombre, que había comprado coches deportivos en una llamada y mansiones en otro país con un clic, sintió algo que había olvidado: impotencia. Las imágenes lo invadieron sin permiso. La niña describiendo la casa de madera sin pintura, el techo roto que dejaba pasar la lluvia, la madre escondiendo lágrimas en la oscuridad. No era ficción, no era retórica. Era la realidad desnuda, brutal, escrita sin adornos. Por primera vez en años sintió vergüenza de sí mismo. Vergüenza del reloj con diamantes en su muñeca, del coche que costaba el doble de todas las casas de esa calle de la Gracia, del puro caro que ahora pesaba como plomo. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo interno de su saco y permaneció allí parado, como si el mundo se hubiera ralentizado. A su alrededor, los guardias lo apuraban. Los fotógrafos gritaban su nombre. Los fans pedían autógrafos. Pero él ya no escuchaba nada. Solo una voz ecoaba en su cabeza. La súplica silenciosa de una niña pidiendo lo imposible. Respiró hondo, pero el aire parecía atrapado en su pecho. Aquello no era solo una hoja perdida. Era un golpe directo a su propia memoria. Recordó la infancia pobre que había pasado bajo techos que también dejaban entrar la lluvia. Recordó a su madre cosiendo bajo la luz débil de una lámpara, escondiendo las lágrimas cuando no había qué poner en la mesa. El hombre, ahora aclamado como millonario, había jurado nunca mirar atrás. Pero esas palabras lo arrastraban como cadenas a un pasado que intentaba olvidar. Era imposible no verse reflejado en esa niña. Por un instante quiso romper la carta, destruir el recuerdo incómodo, recuperar el control que siempre ostentó. Pero su mano no obedeció.
En lugar de eso, dobló el papel con cuidado, como quien guarda un secreto frágil, y lo mantuvo firme en el bolsillo. El entorno cambió. Las vitrinas iluminadas, los flashes, los gritos, todo sonaba lejano, irreal. Todo parecía pequeño ante la sinceridad de una niña que solo pedía que su madre dejara de llorar. El millonario intentó recomponerse, pero no logró recuperar la pose de siempre. El rostro que solía aparecer en las portadas de revistas ahora estaba sombrío, marcado por una culpa imposible de ocultar. Un guardia se acercó a preguntar si estaba bien. Él apenas asintió, sin fuerzas para responder, porque en el fondo sabía que nada estaría bien, hasta descubrir quién era la niña de la calle de la Gracia 45. Al día siguiente, el millonario no pudo concentrarse en nada. Había reuniones marcadas, contratos millonarios lo esperaban. La agenda era disputada por empresarios y políticos. Pero todo parecía sin sentido. Mientras los asistentes hablaban, él solo tocaba el bolsillo del saco, sintiendo el papel doblado, quemando como brasa en su pecho. Esas palabras no le daban tregua. Calle de la Gracia, 45. Casita de madera sin pintura. Por más que intentara ignorar, era como si la voz de la niña resonara en cada silencio, exigiendo una respuesta. Al final de la tarde, sin avisar a nadie, tomó las llaves del coche y despidió a los guardias. Necesitaba ir solo. Necesitaba ver con sus propios ojos si aquella súplica era real. El GPS lo llevó a una zona de la ciudad que no visitaba desde hacía décadas. Calles estrechas, casas humildes, niños jugando descalzos en la acera. El coche importado desentonaba como una nave espacial en un planeta olvidado. Las personas lo miraban con curiosidad, algunas con desconfianza. Acostumbrado a alfombras rojas, sintió el peso de caminar en un suelo que no brillaba. A cada esquina se preguntaba si debía continuar, pero el recuerdo de la caligrafía infantil lo empujaba hacia adelante. Cuando finalmente encontró la calle de la Gracia, su corazón se aceleró. Allí estaba, una casita de madera sin pintura, con el techo parchado por lonas azules. En la puerta, ropa humilde colgaba de un tendedero improvisado. El millonario estacionó, apagó el motor y se quedó inmóvil unos segundos, observando la escena. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, no del lugar, sino de lo que podría descubrir tras esa puerta gastada. Descendió del coche lentamente, como quien pisa en territorio sagrado. Cada paso sobre la tierra batida parecía resonar más, fuerte de lo normal. Se acercó a la puerta y la madera crujió antes incluso de que pudiera tocarla. Una mujer delgada, de ojos hundidos y expresión cansada, apareció en el umbral. Vestía un vestido gastado, el tejido deshilachado en las mangas y tenía en las manos un trapo húmedo con el que secaba el sudor de la frente. Al ver al hombre elegante frente a ella, retrocedió instintivamente, como quien teme una mala noticia. «Buenas tardes. Quisiera saber si aquí vive una niña que escribió una carta a Papá Noel», dijo él, con la voz más baja de lo habitual. La mujer lo miró sorprendida, llevándose la mano a la boca. No respondió de inmediato. Se giró hacia adentro y llamó. «Ana, ven un momento». La niña apareció tímida, con el mismo vestido sencillo de la escuela, el cabello recogido con una liga floja. En sus ojos, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Al ver al hombre de traje en la puerta, se escondió parcialmente tras su madre. El millonario la reconoció de inmediato. No había dudas. Era la autora del billete. La caligrafía temblorosa ahora tenía un rostro, una voz, un corazón latiendo fuerte de expectativa. Por un instante, él no logró decir nada. Solo sacó el papel del bolsillo, lo desplegó frente a ambas y preguntó casi en un susurro, «¿Fuiste tú quien escribió esto?» La madre abrió los ojos al reconocer la hoja arrugada.
Llevó la mano al pecho como si hubiera recibido un susto, y por unos segundos se quedó muda. La niña, por su parte, abrió los labios en silencio, sorprendida al ver que aquellas palabras, que creía haber sido tragadas por la basura de la ciudad, estaban ahora en manos de un desconocido elegante. «Yo la tiré», murmuró la madre avergonzada, intentando justificarse. «Ella insiste en escribir esas cosas, pero no tenemos cómo enviarlas. No tenemos dirección de Papá Noel». La voz salió entrecortada, cargada de resignación y tristeza. El millonario bajó la mirada hacia el papel y luego la levantó de nuevo, sintiendo un peso mayor que cualquier contrato que hubiera firmado. «No importa cómo llegó hasta mí», dijo firme, aunque con emoción en la voz. «Lo que importa es que leí cada palabra». La niña avanzó un paso saliendo de detrás de su madre, los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad lo leyó? Todo el mundo siempre tira mis cartas. El millonario respiró hondo, y en ese instante los recuerdos de su propia infancia lo golpearon como una ola. Las noches frías, el llanto contenido de su madre, el techo que también dejaba caer gotas heladas sobre la cama. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña y respondió: «Sí, lo leí, y quiero que sepas que nunca lo olvidaré». El silencio que siguió fue tan intenso que hasta el viento pareció detenerse. Por primera vez en años, el millonario no era un hombre intocable. Era solo alguien mirando a los ojos de una niña que se atrevió a pedir lo que ningún dinero puede comprar: esperanza. A la mañana siguiente, la pequeña calle de la Gracia parecía otra. Una camioneta se detuvo frente a la casita de madera y hombres bajaron cargando cajas, herramientas y materiales de construcción. Todo el vecindario se detuvo intrigado para mirar. La madre, todavía sin creer lo que había escuchado la noche anterior, abrió la puerta con recelo. El millonario estaba allí, sin guardaespaldas ni periodistas, solo con la expresión decidida de quien no hacía promesas en vano. «Hoy comienza el cambio», dijo, entregándole una bolsa con alimentos que apenas cabían en los brazos: arroz, frijoles, carne, leche y frutas frescas. La despensa, antes casi vacía, se llenó en minutos. La madre llevó las manos al rostro y lloró en silencio, mientras la niña saltaba de alegría sosteniendo un paquete de galletas como si fuera un tesoro. Los vecinos murmuraban, algunos incrédulos, otros emocionados. Quien veía a aquel hombre acostumbrado a las portadas de revistas no lograba entender qué lo hacía gastar tiempo en una casa tan sencilla. Pero al millonario no le importaba. Para él, cada ladrillo cargado, cada bolsa de comida entregada era la respuesta al billete que el destino había puesto en sus manos. Por primera vez en años, sentía que su fortuna servía para algo más que números en una cuenta bancaria. La madre intentó agradecer, pero él la interrumpió con un gesto firme y gentil. «No me lo agradezcas ahora. Muéstrame una sonrisa cuando ya no tengas que preocuparte por el mañana. Eso será suficiente». La niña corrió hacia él, abrazándolo con fuerza en las piernas, y en ese gesto simple, el millonario sintió que había recibido mucho más de lo que estaba dando. El ruido de martillos y sierras invadió la calle de la Gracia. La vieja casita de madera, antes apagada entre tantas otras, empezaba a cobrar nueva vida. Nuevas tejas reemplazaban las rotas. Las paredes recibían capas de pintura fresca y el piso, que antes crujía a cada paso, fue reforzado con tablas firmes. La niña observaba todo con los ojos muy abiertos, como quien presencia un milagro materializándose ante sus propios ojos. Sentada en la acera, abrazada a su muñeca de trapo, no quitaba la vista de los trabajadores que transformaban su hogar en algo digno. La madre, aún atónita, ayudaba como podía.
ofreciendo vasos de agua, acomodando bolsas de materiales, intentando convencerse de que aquello no era un sueño a punto de terminar. El millonario supervisaba cada detalle con los brazos cruzados, pero sin la arrogancia habitual. No había fotógrafos registrando, no había periodistas preguntando, y eso sorprendía aún más a los vecinos. Él no buscaba titulares, buscaba cambio. Cuando vio a la niña sonreír, al notar que la gotera del techo nunca más caería sobre su cuarto, sintió un nudo en la garganta. Era como si en ese instante hubiera encontrado la victoria más importante de su vida. No un trofeo en un estadio, no un premio en escenarios lujosos, sino la risa de una niña olvidada por el mundo. Los vecinos empezaron a acercarse ofreciendo ayuda espontánea. Uno trajo sillas, otro prestó herramientas. La calle, antes marcada por la desconfianza, se unía en torno a aquella transformación inesperada. Y el millonario, al ver a aquella pequeña comunidad renacer en solidaridad, comprendió que el billete hallado en la basura había encendido algo mucho mayor de lo que imaginaba. Al final de la tarde, cuando los últimos rayos de sol doraban las paredes recién pintadas, la madre salió a la acera y se detuvo frente a su propia casa. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Durante años había soñado con un hogar donde su hija pudiera dormir sin miedo a la lluvia, pero jamás se atrevió a creer que llegaría a verlo hecho realidad. El techo brillaba nuevo, las paredes estaban lisas y coloridas, y una puerta firme sustituía a la antigua, que apenas se sostenía en los marcos. Llevó las manos al rostro, sollozando, y dejó que las lágrimas corrieran sin vergüenza, porque ya no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. El millonario la observaba de cerca, pero no dijo nada. Solo permaneció en silencio, respetando ese momento que no le pertenecía. La niña corrió hacia su madre, tirando de su mano, para mostrarle cada detalle: el cuarto que ahora tenía una ventana de verdad, la cocina donde el agua ya no entraría, la sala que parecía más grande solo por estar limpia y segura. La madre abrazó a su hija con tanta fuerza que parecía querer fundir ambos corazones en uno solo. «No sé cómo agradecer», murmuró con la voz entrecortada. El millonario finalmente se acercó y respondió en voz baja: «No me lo agradezcas a mí. Fue tu hija quien lo cambió todo». Ella creyó que alguien podía escuchar. La mujer cerró los ojos, dejando caer más lágrimas y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad, sintiendo que un peso inmenso se había arrancado de sus hombros. Aquella noche, el millonario regresó a su lujosa cobertura, pero nada parecía como antes. El suelo de mármol brillaba, las lámparas reflejaban luces doradas, el silencio era absoluto, y aún así, él se sentía pequeño dentro de todo aquello. Se sentó en el sillón de cuero, pero en vez del confort habitual, sintió incomodidad. El billete, cuidadosamente guardado en el bolsillo del saco, ardía como un recuerdo vivo. Lo sacó, lo desplegó con calma y releyó cada palabra. «No quiero juguetes. Solo quería que mi mamá no llorara todas las noches». La caligrafía infantil, torcida y manchada, tenía ahora el peso de una verdad incontestable. Por primera vez en muchos años no veía números, contratos o titulares. Veía sentido. Los logros que antes parecían grandiosos, los premios, los negocios, los aplausos, ahora sonaban vacíos. Lo que realmente importaba estaba en aquella casa sencilla de la calle de la Gracia. La sonrisa de la niña, el alivio de la madre, el renacimiento de una esperanza que él creía perdida para siempre. Se sintió diferente, casi vulnerable, pero al mismo tiempo más fuerte, como si al fin hubiera entendido para qué servía todo el dinero que había acumulado. Se acostó sin encender el puro, sin prender la televisión, sin buscar distracciones.
Simplemente cerró los ojos con el billete en la mano y, por primera vez en décadas, se durmió con la sensación de que no le debía nada al mundo esa noche. Al contrario, había empezado a saldar la deuda que cargaba desde niño. A la mañana siguiente, en vez de retomar su rutina de compromisos millonarios, el hombre tomó una decisión inesperada. Canceló viajes, entrevistas y reuniones para sorpresa de sus asesores. «Voy a visitar la calle de la Gracia otra vez», anunció, dejando a todos confundidos. Pero él sabía que ya no se trataba de un gesto aislado. Aquella pequeña casa era solo una entre miles, escondidas detrás de las luces de la ciudad, cargando historias iguales o incluso peores. Mientras conducía de regreso, sentía que algo dentro de sí se reordenaba. Ya no era solo el billete de la niña, era un llamado. El recuerdo de las lágrimas de la madre, del abrazo apretado de la hija, se había transformado en combustible. Al llegar, reunió a los vecinos frente a la casa recién reformada. Dijo pocas palabras, pero de una manera diferente a todo lo que había dicho en escenarios lujosos. «No, puedo cambiar el mundo solo, pero si cada uno hace un poco, podemos cambiar calles enteras. Ayer encontré un billete en la basura. Hoy, ese billete se convirtió en una nueva historia, pero hay muchas otras esperando ser escuchadas». El silencio fue profundo y muchos bajaron la cabeza. Emocionados, el millonario no ofrecía caridad pasajera, sino inspiración para un movimiento. Algunos vecinos se acercaron, otros ofrecieron apoyo inmediato. Por primera vez, aquella calle olvidada se sentía vista. Y él, que siempre había vivido bajo los reflectores, comprendió que la verdadera luz estaba allí, reflejada en los ojos sencillos de quienes no tenían nada más que las ganas de recomenzar. Al final de esa semana, la pequeña calle de la Gracia ya no era la misma. El millonario no solo había reformado la casita de madera, sino también saldado cada deuda que pesaba sobre aquella familia. La madre, antes sofocada por la vergüenza de no poder mantener a su hija, ahora levantaba la cabeza con dignidad. Tenía un empleo fijo, ofrecido por el propio hombre que había encontrado el billete en la basura. No era caridad, era oportunidad, la posibilidad de reconstruir la vida con sus propias manos. Cada día ella salía al trabajo con ropa nueva y pasos firmes, y la sonrisa que la niña había pedido en su carta comenzaba a florecer otra vez en su rostro. El regalo, sin embargo, no se limitó al presente inmediato. El millonario fue más allá. Garantizó a la niña una beca de estudios vitalicia, desde la educación básica hasta la universidad. Nadie que escribe con tanta fuerza en tan pocas palabras puede tener su futuro enterrado por la pobreza, dijo al anunciar el gesto. Para la pequeña, eso significaba más que libros y cuadernos. Significaba la certeza de que jamás tendría que escribir otra carta pidiendo sobrevivir. Ahora podía soñar sin miedo, con el mismo brillo en los ojos que había tenido al escribir a Papá Noel. Aquella noche, la niña entregó al millonario un nuevo billete. No había lágrimas ni pedidos, solo una frase corta, torcida, pero llena de esperanza. «Gracias por devolver la sonrisa de mi mamá». Él guardó el papel como su mayor trofeo. ¿Y tú, si encontraras una carta así, tendrías el valor de ignorarla o dejarías que transformara tu vida para siempre?